Nunca pensé que las palabras de una anciana de 80 años me harían sentir tan pequeña y tan grande al mismo tiempo. Cuando levantó su copa y soltó esas palabras con la naturalidad de quien comenta el clima, el silencio se volvió ensordecedor. Miré a Mateo, esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero se quedó callado, con los ojos clavados en su plato. Fue entonces cuando comprendí que algunas batallas las tendría que pelear sola, hasta que él decidió que ya no podía seguir siendo un espectador de mi dolor. Mi nombre es Rosalía, y esta es la historia de cómo una cena familiar cambió para siempre la forma en que veo el amor, el coraje y la dignidad. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando Mateo me propuso conocer a su familia. Llevábamos 6 meses saliendo, y las cosas iban en serio entre nosotros. Era un hombre atento, cariñoso, que me hacía reír hasta que me dolía el estómago, y que tenía esa manera tan particular de mirarme como si fuera la única mujer en el mundo. Cuando me habló de la reunión familiar para celebrar el cumpleaños número 80 de su abuela, vi en sus ojos una mezcla de emoción y nerviosismo que me despertó una pequeña alarma en el pecho. ¿Estás segura de que quieres ir?, me preguntó mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito. Mi familia es particular, muy tradicional, ¿sabes? Yo sonreí y le tomé la mano por encima de la mesa. Ale, he conocido familias tradicionales toda mi vida. No me asusta un poco de protocolo y formalidad, pero había algo en la forma en que evitó mi mirada por un segundo, lo que me hizo preguntarme si había algo más detrás de esa advertencia. Mateo venía de una familia de clase alta, con raíces españolas muy marcadas. Su padre era dueño de varias empresas de construcción y su madre se dedicaba a obras de caridad y clubes sociales exclusivos. Yo, por otro lado, era hija de una enfermera y un mecánico, había estudiado periodismo con una beca y trabajaba en una revista cultural. No éramos del mismo mundo, pero nunca había sentido que eso fuera un problema para él. Los días previos a la reunión los pasé eligiendo el outfit perfecto. Quería causar una buena primera impresión, así que opté por un vestido azul marino elegante, pero no ostentoso, zapatos de tacón medio, y mi pelo recogido en un moño bajo que había visto en una revista. Me veía bien, profesional, presentable. Mateo me recogió esa tarde, y cuando me vio, sonrió de esa manera que hacía que mi corazón se saltara un latido. ¿Te ves preciosa?, me dijo, dándome un beso suave en la mejilla para no arruinar mi maquillaje. Durante el trayecto hacia la casa de su abuela, me contó historias familiares. Su abuela María del Carmen era la matriarca indiscutible, una mujer que había criado 5 hijos prácticamente sola cuando su esposo murió joven. Era respetada y temida a partes iguales, me explicó, y su palabra era ley en la familia. También estarían sus padres, sus 2 hermanas mayores con sus respectivos esposos e hijos, y algunos tíos y primos. Solo recuerda que mi abuela tiene sus manías, me dijo mientras estacionaba frente a una casa enorme de estilo colonial. A veces dice cosas sin pensar, pero no es mala persona. Debí haber prestado más atención a esa segunda advertencia. La casa era impresionante, con un jardín perfectamente cuidado y una fuente en el centro del patio principal. Todo gritaba dinero antiguo y tradición. Cuando tocamos el timbre, una empleada doméstica nos abrió la puerta y nos guió hasta el salón principal, donde ya se habían reunido varios miembros de la familia. El murmullo de conversaciones se detuvo cuando entramos, y sentí como si todas las miradas se posaran sobre mí con una intensidad que me hizo querer revisar si tenía algo en la cara. Mateo me presentó con entusiasmo, pero noté cómo las sonrisas eran educadas, medidas, sin llegar realmente a los ojos. Su madre, Elena, me saludó con un abrazo superficial y un «Qué gusto conocerte, querida», mientras sus ojos me evaluaban, de pies a cabeza. Sus hermanas, Patricia y Valeria, fueron amables pero distantes, como si yo fuera una invitada de paso y no la novia de su hermano. La abuela María del Carmen estaba sentada en un sillón de terciopelo verde en el centro del salón, rodeada de flores y tarjetas de felicitación. Cuando me acerqué a saludarla, me miró fijamente durante lo que parecieron eternos segundos, antes de extenderme una mano fría y delgada. «Así que tú eres la novia de Mateo»,
dijo con una voz que conservaba la fuerza a pesar de los años. Es un placer conocerla, señora María del Carmen. Muchas felicidades por su cumpleaños. Gracias, niña. Su mirada se detuvo en mi cabello, luego en mi piel, y finalmente regresó a mis ojos. Mateo me había dicho que eras muy guapa. No sabía si era un cumplido o una observación neutral, pero le sonreí y le agradecí. El resto de la familia siguió con sus conversaciones, pero yo podía sentir miradas ocasionales dirigidas hacia mí, como si fuera un espécimen, interesante en un museo. La tarde prometía ser más larga de lo que había imaginado. La primera hora transcurrió sin mayores incidentes. Me quedé cerca de Mateo, participando en conversaciones superficiales sobre el trabajo, el clima y los planes de vacaciones familiares. Poco a poco me incomodaron. Cuando Patricia habló de su reciente viaje a Europa, mencionó casualmente lo exótico que había encontrado ciertos barrios de París. Cuando Valeria comentó sobre una nueva empleada doméstica, dijo que, por lo menos esta sí habla bien español, no como la anterior que parecía salida de no sé dónde. Fueron comentarios que técnicamente no iban dirigidos hacia mí, pero que flotaban en el aire como pequeñas punzadas. Mateo parecía no darse cuenta, o tal vez había crecido con este tipo de conversaciones, y ya no las registraba como problemáticas. Yo sonreía y asentía cuando era necesario, manteniendo mi compostura. Cuando Elena anunció que la cena estaba lista, todos nos dirigimos al comedor principal. La mesa estaba dispuesta con una elegancia que solo se ve en las películas: cristalería fina, cubiertos de plata, servilletas de lino y un arreglo floral que probablemente costaba más que mi salario semanal. Me sentaron entre Mateo y uno de sus primos, Carlos, que resultó ser el más conversador de toda la familia. Y dinos, Rosalía, comenzó Elena mientras servían el primer platillo. ¿De dónde es tu familia? De aquí mismo, de la Ciudad de México. Mis papás nacieron en Xochimilco y se mudaron al centro cuando se casaron. ¡Qué interesante! ¿Y a qué se dedican? Mi mamá es enfermera en el Hospital General y mi papá tiene un taller mecánico. El silencio que siguió fue breve pero palpable. No era desprecio abierto, sino esa pausa incómoda que surge cuando alguien no sabe cómo responder a información que no esperaba escuchar. «Qué noble profesión la de tu madre», dijo finalmente Patricia. «Debe ser muy sacrificado trabajar en el hospital». Público. La forma en que pronunció público llevaba una carga implícita que no necesitaba explicación. Mateo me apretó discretamente la mano por debajo de la mesa, y yo le sonreí para tranquilizarlo. Carlos, aparentemente ajeno a la tensión, comenzó a contarme sobre sus viajes por América Latina. «He estado en casi todos los países», decía con entusiasmo, «y es increíble la diversidad que hay. Aunque debo admitir que a veces es difícil entender ciertas costumbres, ¿sabes? Especialmente en las comunidades más autóctonas». ¿Te refieres a las comunidades indígenas?, pregunté, manteniendo un tono neutral. Exacto. Es fascinante desde una perspectiva antropológica, pero muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí. Yo asentí sin comentar más. Por dentro comenzaba a sentir una incomodidad creciente. No eran ataques directos, sino esa forma sutil de otrerizar todo lo que no encajaba en su mundo de referencias limitado. Durante el segundo platillo, Valeria comenzó a hablar sobre el colegio al que iban sus hijos. «Es importante mantener ciertos estándares», explicaba. «No es que seamos elitistas, pero uno quiere que sus hijos se relacionen con familias que compartan valores similares». «¿Qué tipo de valores?», pregunté, genuinamente curiosa por escuchar su respuesta. «Bueno, ya sabes, la educación, la cultura, las tradiciones familiares. Es importante preservar ciertas cosas que se están perdiendo en estos tiempos». Elena asintió con aprobación. «Exactamente. Hoy en día todo se está mezclando tanto que uno ya no sabe qué esperar. Por eso es tan importante mantener las raíces». La palabra «mezclando» quedó suspendida en el aire como una declaración de principios. Miré a Mateo, quien parecía incómodo, pero no decía nada. Estaba comenzando a entender que su silencio no era casualidad, sino una estrategia de supervivencia familiar que había perfeccionado a lo largo de los años. La abuela María del Carmen,
que había permanecido mayormente callada durante la cena, de repente fijó su atención en mí. Niña, ¿tienes hermanos? Un hermano menor. Estudia ingeniería en la Universidad Nacional. ¡Qué bien! ¿Y piensas tener hijos pronto? La pregunta me tomó por sorpresa. Bueno, Mateo y yo hemos hablado del tema, pero por ahora nos estamos conociendo mejor. Es importante planificar estas cosas, continuó la anciana. Los niños necesitan estabilidad, tradiciones sólidas. Es una responsabilidad muy grande traer hijos al mundo sin tener todo bien. ¡Claro! No estaba segura de hacia dónde se dirigía la conversación, pero algo en su tono me alertó. Mateo se aclaró la garganta, claramente incómodo. Abuela, aún es muy pronto para hablar de eso. Nunca es demasiado pronto para pensar en el futuro, mijo. Especialmente cuando se trata de decisiones que afectarán a toda la familia. Y ahí estaba, la primera piedra lanzada directamente hacia mí, envuelta en la aparente sabiduría de una matriarca preocupada por el bienestar familiar. El postre. Llegó acompañado de una conversación sobre las próximas festividades familiares, pero yo ya había perdido el apetito. Después del postre, nos trasladamos de nuevo al salón para el café y el pastel de cumpleaños. La atmósfera se había vuelto más relajada para todos, excepto para mí, que cada vez me sentía más como una extraña, observando una obra de teatro en la que no tenía papel alguno. Las conversaciones fluían naturalmente entre ellos, llenas de referencias a personas que yo no conocía. Lugares exclusivos donde habían veraneado y anécdotas familiares que se extendían por generaciones. Me quedé sentada junto a Mateo, sonriendo cuando era apropiado y asintiendo en los momentos correctos. Pero mi mente comenzaba a divagar. Empecé a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. La forma en que Elena me dirigía preguntas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si estuviera realizando una entrevista de trabajo. La manera en que Patricia y Valeria intercambiaban miradas cuando yo hablaba, pequeños gestos que durarían una fracción de segundo pero que hablaban volúmenes. Rosalía, me dijo Elena mientras servía el café, cuéntanos sobre tu trabajo en la revista. Debe ser muy interesante, me gusta mucho. Escribo principalmente sobre arte y cultura contemporánea. El mes pasado hice un reportaje sobre jóvenes artistas mexicanos que están ganando reconocimiento internacional. ¡Qué moderno!, comentó Valeria con una sonrisa que no transmitía ningún interés genuino. ¿Y esos artistas de dónde vienen? ¿Estudiaron en Europa? Algunos sí. Otros son autodidactas o estudiaron aquí en México. Lo interesante del reportaje era precisamente mostrar cómo el talento emerge desde diferentes contextos socioeconómicos. Por supuesto, dijo Patricia. Aunque uno se pregunta si ese tipo de arte realmente trasciende, o si es más bien una moda pasajera. ¿A qué te refieres?, pregunté, sintiendo una pequeña chispa de irritación que traté de mantener bajo control. Bueno, a veces lo que llaman arte contemporáneo es más una expresión de circunstancias particulares que una verdadera contribución estética. No es que esté mal, pero no es lo mismo que el arte con mayúsculas. ¿No crees? La condescendencia en su voz era palpable. Mateo se removió en su asiento, pero una vez más permaneció callado. Comencé a preguntarme si realmente me conocía, o si solo había proyectado sobre mí una versión más cómoda de quien yo era. Carlos, aparentemente tratando de suavizar el ambiente, intervino. Lo que Patricia quiere decir es que hay diferentes niveles de sofisticación cultural. No es un juicio de valor, simplemente una observación. Entiendo la observación, respondí manteniendo mi voz calmada. Pero me parece que la sofisticación cultural no está determinada por el origen socioeconómico del artista, sino por la profundidad y relevancia de su obra. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Esta vez sentí como si hubiera cruzado una línea invisible, como si al defender mi punto de vista, hubiera revelado algo que prefieren mantener oculto. La abuela María del Carmen, que había estado observando el intercambio con interés creciente, decidió intervenir. En mis tiempos las cosas eran más claras. Cada quien sabía su lugar, y las familias se mantenían unidas porque compartían los mismos valores, las mismas tradiciones. Los tiempos cambian, abuela, dijo Mateo finalmente.
aunque su voz sonaba más defensiva que convincente. Sí, cambian, continuó la anciana, pero no siempre para bien. Ahora todo el mundo quiere mezclarse con todo el mundo, y al final nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Esa palabra otra vez, mezclarse, comenzaba a entender que no era casual, sino una elección deliberada de vocabulario. ¿Y eso es algo malo?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. No es malo ni bueno, niña. Simplemente tiene consecuencias. Cuando las culturas se mezclan demasiado, a veces se pierde la esencia de lo que las hacía especiales. Elena asintió con aprobación. Es exactamente lo que yo pienso. No se trata de discriminar, sino de preservar tradiciones que han tomado siglos en construirse. Pero las tradiciones también pueden evolucionar, respondí. Pueden enriquecerse con nuevas perspectivas sin perder su esencia. En teoría suena bonito, dijo Patricia, pero en la práctica es más complicado, especialmente cuando hay hijos de por medio. Uno quiere darles identidad clara, no confundirlos con influencias contradictorias. Ahí estaba de nuevo el tema de los hijos hipotéticos que Mateo y yo podríamos tener. La forma en que lo planteaba me hacía sentir como si mi sola presencia fuera una amenaza a la pureza genética familiar. Miré a Mateo, esperando que dijera algo, cualquier cosa que indicara que no estaba de acuerdo con lo que estaba escuchando, pero él miraba fijamente su taza de café, como si de repente hubiera encontrado algo fascinante en el fondo de la porcelana. Creo que Rosalía tiene un punto válido, dijo Carlos, sorprendiéndome con su apoyo. La diversidad puede ser enriquecedora si se maneja con respeto mutuo. Por supuesto que se puede manejar con respeto, dijo Elena, pero dentro de ciertos límites razonables. Y yo me preguntaba cuáles eran exactamente esos límites, y si mi presencia en esa familia los había ya traspasado. La hora del brindis llegó cuando trajeron el pastel de cumpleaños de la abuela María del Carmen. Era una creación elaborada de 3 pisos, decorada con flores de azúcar y velas que representaban cada día de su vida. Toda la familia se reunió alrededor de ella, copas de champaña en mano, mientras Mateo ayudaba a su abuela a apagar las velas. El momento debería haber sido hermoso, una celebración de la vida y la familia, pero yo me sentía como una intrusa observando una ceremonia privada a la que no pertenecía. Las sonrisas eran genuinas cuando se dirigían entre ellos, pero cuando ocasionalmente me incluían en sus gestos, percibía esa cortesía forzada que se reserva para los invitados de compromiso. Bueno, dijo Elena levantando su copa, creo que es momento de hacer un brindis por nuestra querida matriarca. Todos levantamos nuestras copas, y por un momento pensé que tal vez el resto de la velada transcurriría sin más incidentes. Elena comenzó con un discurso emotivo sobre la importancia de la abuela María del Carmen en mantener unida a la familia, sobre su sabiduría y su fortaleza para criar a sus hijos después de quedar viuda tan joven. Por eso, continuó Elena, queremos que sepa que valoramos todo lo que nos ha enseñado sobre la importancia de preservar nuestras tradiciones, nuestros valores y nuestra identidad como familia. Hubo murmullos de aprobación y algunos, así es, susurrados. Patricia tomó la palabra después de su madre. Abuela, gracias por enseñarnos que la familia es lo primero. Siempre, que debemos proteger lo que somos y de dónde venimos. Valeria siguió con un comentario sobre cómo la abuela les había inculcado el orgullo por sus raíces españolas y la importancia de mantener vivas las costumbres que habían traído sus antepasados. Cuando llegó el turno de Mateo, tomó mi mano y me sonrió antes de dirigirse a su abuela. Abuela, quiero agradecerte por haberme enseñado el valor del respeto y la dignidad. Y quiero presentarte oficialmente a Rosalía, la mujer que ha traído felicidad a mi vida y de quien me he enamorado profundamente. Sentí una calidez en el pecho al escuchar sus palabras. Era la primera vez en toda la noche que alguien me había incluido genuinamente en la dinámica familiar. Pero esa sensación duró poco. La abuela María del Carmen tomó su copa con manos temblorosas y se puso de pie lentamente. Todos guardaron silencio, esperando sus palabras con el respeto reverencial que se le debe a la matriarca indiscutible. Mis queridos hijos, comenzó con voz clara a pesar de su edad. He vivido 80 años,
y he visto muchos cambios en el mundo. Algunos buenos, otros no tanto. Hizo una pausa, y su mirada se posó sobre mí por un momento antes de continuar. He visto cómo las costumbres se transforman, cómo las nuevas generaciones adoptan ideas diferentes a las nuestras, y aunque entiendo que los tiempos cambian, también sé que hay ciertas cosas que no deberían perderse. Otro silencio, más tenso esta vez. En mis tiempos, las familias se mantenían unidas porque todos compartíamos los mismos valores, las mismas creencias, la misma procedencia. En mis tiempos, estas uniones no se permitían porque sabíamos que era mejor mantener las cosas claras, sin complicaciones. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Estas uniones no se permitían. No podía haber sido más directa si hubiera usado mi nombre completo. Miré alrededor de la mesa y vi rostros incómodos, pero nadie parecía dispuesto a contradecir a la anciana. Elena bajó la vista hacia su copa. Patricia y Valeria intercambiaron una mirada rápida. Carlos se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Y Mateo se quedó completamente inmóvil, con la copa a medio camino hacia sus labios, mirando a su abuela como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, pero no dijo nada. No es que tenga nada personal contra ti, niña, continuó la abuela, dirigiéndose directamente hacia mí. Pero a mi edad, uno aprende que es mejor ser honesta que quedarse callada. Las diferencias muy marcadas traen problemas, especialmente cuando hay hijos de por medio. El silencio se volvió ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Todas las miradas estaban sobre mí, esperando mi reacción, esperando que dijera algo o que me levantara y me fuera. Pero me quedé sentada, mirando a Mateo, esperando que recordara que se suponía que me amaba, que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa. Y él siguió ahí, paralizado, con esa expresión de shock que no se decidía a convertirse en indignación o en apoyo hacia mí. La abuela levantó su copa un poco más alto. Así que brindo por la familia, por mantenernos unidos en lo que realmente importa, y por la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Algunos levantaron sus copas automáticamente, otros dudaron, pero nadie se atrevió a no seguir el brindis de la matriarca en su cumpleaños número 80. Yo dejé mi copa sobre la mesa sin beber, y por primera vez en toda la noche, mi máscara de compostura comenzó a agrietarse. Los segundos que siguieron al brindis se sintieron como horas. Nadie sabía qué decir o cómo reaccionar ante la declaración tan directa de la abuela. Algunos comenzaron a murmurar sobre lo rico que estaba el pastel. Otros revisaban sus teléfonos como si de repente hubieran recibido mensajes urgentes. Era esa incomodidad colectiva que surge cuando alguien dice en voz alta lo que todos estaban pensando en silencio. Yo permanecí sentada, mirando a Mateo, quien parecía estar procesando lentamente lo que había ocurrido. Su rostro había perdido todo el color y tenía esa expresión de alguien que acaba de presenciar un accidente automovilístico. Pero seguía sin hablar. Elena fue la primera en intentar suavizar el momento. Bueno, mamá tiene 80 años y a veces dice cosas sin filtro, dijo con una risa nerviosa. Ya saben cómo son las personas mayores. No estoy senil, Elena, replicó la abuela con firmeza. Dije exactamente lo que quería decir. El comentario de Elena, lejos de ayudar, había empeorado las cosas. Ahora, no solo había quedado claro lo que la matriarca pensaba sobre mi relación con su nieto, sino que el resto de la familia estaba tratando de minimizar sus palabras como si fueran delirios de una anciana, en lugar de reconocer que había verbalizado exactamente lo que todos sentían. Patricia trató de cambiar el tema hablando sobre los planes para las fiestas navideñas, pero su voz sonaba artificial, forzada. Valeria comenzó a recoger los platos del postre con una eficiencia nerviosa. Carlos seguía, mirando su teléfono como si hubiera encontrado el contenido más fascinante del mundo. Yo me levanté lentamente de mi silla. Disculpen, dije con la voz más controlada que pude conseguir. Creo que necesito un poco de aire fresco. Caminé hacia el jardín, sintiendo cómo todas las miradas me seguían. Una vez afuera,
Me permití respirar profundamente por primera vez en toda la noche. El aire nocturno era fresco y llevaba el aroma de los jazmines que crecían junto a la fuente. Me senté en una banca, de hierro forjado, y traté de procesar lo que acababa de pasar. No era el racismo explícito y violento que uno ve en las películas. Era algo mucho más sutil y, en cierta forma, más dañino. El racismo de la gente educada, de clase alta, que se considera civilizada. El racismo envuelto en preocupaciones por la tradición y la estabilidad familiar. El racismo que se disfraza de sabiduría ancestral y sensatez práctica. Y lo que más me dolía era el silencio de Mateo, su incapacidad de defendernos, de defender lo que supuestamente significaba para él. Su cobardía disfrazada de respeto filial. Escuché pasos detrás de mí, y pensé que sería él, viniendo finalmente a disculparse, o a explicarme por qué no había podido reaccionar. Pero cuando me di vuelta, era Carlos quien se acercaba con 2 copas de champán. «Pensé que podrías necesitar esto», me dijo, ofreciéndome una copa. «Gracias», respondí, aunque no tenía ganas de beber nada. «Escucha», comenzó, sentándose a mi lado. Lo que dijo mi tía fue completamente fuera de lugar. «No todos pensamos igual, pero tampoco dijiste nada». Le respondí sin animosidad, simplemente constatando un hecho. «Tienes razón, y me avergüenza admitirlo. Al menos era honesto». Nos quedamos en silencio durante unos minutos, escuchando el sonido del agua de la fuente y las voces distantes que venían del interior de la casa. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», le dije finalmente. «No es lo que dijo tu tía. En cierta forma, agradezco su honestidad. Me duele que Mateo no dijera nada». Carlos asintió lentamente. Ale siempre ha tenido problemas para confrontar a la familia. Desde niño ha sido el que trata de mantener la paz a toda costa. Pero algunas cosas valen más que la paz familiar. «Sí», coincidió. «Definitivamente sí». En ese momento escuchamos voces elevadas que venían de la casa. No podíamos distinguir las palabras, pero el tono era claramente de discusión. Carlos y yo nos miramos. «Parece que finalmente encontró su voz», dijo él. Las voces se hicieron más fuertes, y pudimos distinguir la voz de Mateo por encima de las demás. Sonaba diferente, más firme de como lo había escuchado en toda la noche. Luego escuchamos pasos rápidos, y Mateo apareció en la puerta del jardín. Su cabello estaba desarreglado, como si se hubiera pasado las manos por él varias veces, y tenía esa expresión de alguien que acababa de tomar una decisión difícil. Se acercó a nosotros caminando rápido y se detuvo frente a mí. «Rosalía, necesito que sepas algo. Necesito que sepas que lo que dijo mi abuela no representa lo que yo siento, ni lo que yo creo». Me levanté para quedar a su altura. «¿Ah, no? Porque tu silencio sugería lo contrario». «Tienes razón. Mi silencio fue cobarde y estúpido. Pero no me quedé callado porque estuviera de acuerdo. Me quedé callado porque nunca había escuchado a mi familia hablar así tan directamente». «¿En serio? ¿Nunca habías notado los comentarios sobre mantener las tradiciones, sobre las mezclas culturales, sobre preservar la pureza de la familia?» «Los había escuchado, pero nunca pensé que fueran dirigidos hacia alguien específico. Nunca pensé que fueran tan racistas», completé la frase por él. «Sí», admitió, y vi lágrimas en sus ojos. «Racistas. Y cuando finalmente te diste cuenta, ¿qué hiciste?». Les dije exactamente lo que pensaba. Les dije que si no pueden respetar a la mujer que amo, entonces van a tener que aceptar que no van a verme muy seguido. Les dije que tus tradiciones no valen más que tu dignidad. Sentí algo moviéndose en mi pecho, pero aún no estaba lista para perdonarlo completamente. ¿Qué dijeron ellos? Mi madre trató de explicar que no era personal, que simplemente se preocupan por las complicaciones futuras. Mi abuela dijo que yo estaba siendo irresponsable e inmaduro. Patricia mencionó algo sobre los niños y la confusión cultural. ¿Y tú qué les respondiste? Mateo me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. Les dije que cualquier hijo que tengamos será afortunado de tener una madre tan inteligente, fuerte y digna como tú. Les dije que si ellos no pueden ver tu valor, es su pérdida.
no la nuestra. Por primera vez en toda la noche, sentí que el hombre que estaba frente a mí era el mismo del que me había enamorado. Les dije que se disculpen contigo o que no vuelvan a esperar verme en reuniones familiares. ¿Y qué van a hacer? Honestamente, no lo sé. Pero sé que no puedo seguir siendo parte de una familia que no te respeta. Nos quedamos ahí, parados en el jardín, mirándonos. Yo sabía que este momento cambiaría nuestra relación para siempre, ya fuera para fortalecerla o para terminarla. Sabía que Mateo tendría que enfrentar las consecuencias de defender nuestra relación y que probablemente su vida familiar nunca volvería a ser la misma. Pero también sabía que por primera vez había mostrado que su amor por mí era más fuerte que su necesidad de aprobación familiar. ¿Estás seguro de esto? Pregunté. No quiero que dentro de 6 meses me reproches haber causado problemas con tu familia. La única persona que causó problemas fue mi abuela con su comentario, y yo con mi cobardía inicial. Carlos, que había permanecido discretamente alejado de nuestra conversación, se acercó. Para lo que valga, dijo, creo que hiciste lo correcto, primo. Y Rosalía, me disculpo por no haber tenido el valor de defender lo que era obviamente correcto desde el principio. En ese momento, Elena apareció en la puerta del jardín. Se veía nerviosa, incómoda, pero determinada. Rosalía, me dijo, ¿podrías venir un momento? Mi suegra quiere hablar contigo. Miré a Mateo, quien asintió y me apretó la mano. Vamos juntos, me dijo. Ya no vas a enfrentar esto sola. Cuando entramos a la casa, encontramos a la abuela María del Carmen sentada en su sillón de terciopelo verde, pero ahora se veía más pequeña, más frágil. El resto de la familia estaba de pie alrededor de ella, con expresiones que iban desde la expectativa hasta la resignación. La anciana me miró durante un largo momento antes de hablar. Niña, me dijo finalmente, mi nieto me ha hecho entender que mis palabras fueron inapropiadas para la ocasión. No era exactamente una disculpa, pero era un reconocimiento de que había cruzado una línea. Tal vez, continuó, una anciana de 80 años puede aprender algo nuevo sobre los tiempos que corren. Señora María del Carmen, le respondí. Agradezco sus palabras y espero que podamos conocernos mejor en el futuro. Eso, dijo ella con una pequeña sonrisa, dependerá de si mi nieto sigue siendo tan terco como se mostró hace unos minutos. Mateo se rió, y por primera vez en toda la noche, la tensión en el ambiente se relajó genuinamente. Creo que sí, abuela. Creo que voy a seguir siendo muy terco cuando se trata de las personas que amo. Nos fuimos de la reunión 1 hora después, cuando ya habíamos logrado tener una conversación civilizada sobre temas neutrales. No todo había quedado resuelto, y yo sabía que habría más conversaciones difíciles en el futuro. Pero algo fundamental había cambiado. Mateo había elegido su lugar, y había elegido estar de mi lado. En el auto, camino a casa, me tomó la mano. Sé que no puedo deshacer mi cobardía inicial, me dijo. Pero quiero que sepas que lo que aprendí hoy es que hay momentos en la vida en que quedarse callado es una forma de traición, y no quiero volver a traicionarte nunca. ¿Y tu familia? Le pregunté. Mi familia tendrá que aprender a aceptar que las cosas han cambiado. O tendrá que aceptar que yo he cambiado. Miré por la ventana las luces de la ciudad que pasaban rápidamente, pensando en todo lo que había ocurrido esa noche. Había llegado a esa casa esperando conocer a la familia del hombre que amaba, y me había encontrado con un espejo que reflejaba todas las formas sutiles en que el racismo sigue vivo en espacios que se consideran civilizados y educados. Pero también había descubierto algo sobre Mateo y sobre mí misma. Había aprendido que el amor verdadero no solo se declara en momentos románticos, sino que se demuestra en los momentos incómodos, cuando hay que elegir entre la comodidad y la dignidad de la persona amada. Y había aprendido que mi propia dignidad no dependía de la aprobación de nadie, ni siquiera de la familia de la persona que amaba. ¿Sabes qué? Le dije a Mateo. Creo que esta noche, a pesar de todo, fue importante, porque ahora sabemos exactamente dónde estamos parados. Y sabemos que podemos enfrentar cosas difíciles juntos.
Él sonrió y me besó la mano. Tienes razón, y prometo que la próxima vez no necesitaré tanto tiempo para encontrar mi voz. Más te vale. Le respondí, pero estaba sonriendo, porque al final del día había descubierto que tenía a alguien dispuesto a luchar por nosotros. ¿Y eso? Pensé mientras veía las luces de la ciudad pasar por la ventana. Valía mucho más que la aprobación de una familia que aún tenía mucho que aprender sobre el amor verdadero.